Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Caminos de Éxito, Mujeres en el Derecho. Este es un podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World, donde hablamos con mujeres que hayan tenido éxito para conocer su recorrido y conocer y ver cómo están cambiando el sector jurídico en el que están marcando la diferencia. Yo soy Hilaria Quinta, editora jefa de Iberian Lawyer, y hoy tengo el placer de hablar con María Pardo de Vera, socia en Seca Magán, una de las referentes en privacidad y protección de datos en España. Bienvenida. Muchísimas gracias, Hilaria. La verdad es que es un placer compartir este ratito con vosotros. Me hacía mucha ilusión, así que nada, pues dispuesta a contaros un poco cómo ha sido mi trayectoria en el sector legal. Muchas gracias, María. María, tú cuentas con más de 20 años de experiencias en este campo. Eres también DPO certificada y te dedicas entonces, como decía antes, a la privacidad, la IT y el compliance. También formas parte de la junta directiva de Women in a Legal World, donde lideras la comisión TEC. En el ámbito de la privacidad y de la protección de los datos eres una de las referentes. ¿Siempre tuviste claro que querías especializarte en este campo o fue algo que surgió con el tiempo cuando empezaste la profesión? Pues mira, Hilaria, fue algo un poco improvisado, la verdad. Es cierto que en mi familia hay una larga tradición de juristas. Tengo un bisabuelo que fue juez, un abuelo notario, mi padre es abogado, abogados del Estado, etc. Entonces, bueno, tenía muy claro que quería enfocar mi carrera en el derecho. Pero es cierto que cuando terminé la carrera, bueno, pues me surgieron esas dudas, ¿no? de qué hacer, porque es cierto que no había ninguna de las asignaturas que había estudiado, bueno, pues había generado en mí demasiado interés. Entonces, de manera casual, bueno, me enteré que en ICADE había uno de los primeros másteres especializados en lo que se llamaba entonces Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, un poco lo que es hoy la rama de la parte de Derecho Digital. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto con el mundo de la privacidad, con el tema de los contratos más tecnológicos, con temas de propiedad intelectual, y fue en ese momento realmente cuando, bueno, pues me di cuenta que me apasionaba toda la parte de privacidad. Me incorporé después inmediatamente a un despacho pequeño en donde pues me dediqué a hacer toda la adaptación de todos los notarios de España a la parte de protección de datos, y luego me incorporé a ELAS Consultores, que realmente ha sido pues el proyecto donde más tiempo he estado, porque he estado más de 20 años y bueno, en las últimas semanas he dado el paso y me he incorporado como socia de Compliance y Derecho Digital en Seca Magán Abogados, y la verdad es que estoy feliz porque me he incorporado, creo que a una de las firmas ahora mismo pues más punteras en España, como decías, rodeada de un equipo magnífico. Y la verdad es que muy ilusionada y con muchas ganas pues de aportar mi experiencia en compliance y en la parte de privacidad, y con muchas ganas de hacer cosas. Así que fíjate, yo creo que resumiría un poco mi trayectoria como un camino de adaptabilidad, sobre todo, un camino en el que me he tenido que formar mucho, en el que también creo que he innovado y a veces me he adelantado a lo que iba a venir, ¿no? Y bueno, en ese punto pues quizás también ser un poco atrevida muchas veces. Creo que eso también me ha ayudado a llegar donde estoy. Pero ya te digo que al final ha sido todo un poco casual, no esperaba que el mundo de la privacidad fuera a tener este boom y este enfoque en las empresas que ha tenido, pero muy contenta. La verdad, creo que si miro hacia atrás, pues puedo estar orgullosa de mi trayectoria.
Sí, lo que dices es verdad, ¿no? Ha tenido un boom la privacidad durante estos 20 años. Sí, tendrías que explicar brevemente cuáles han sido los cambios más significativos dentro de este sector, cuáles destacarías. Yo creo que ha cambiado sobre todo la forma de trabajar. A veces lo he hablado también con algunos compañeros de empresas del sector y yo creo que lo más importante es que ha cambiado nuestra forma radical de trabajar. Antes nuestro trabajo era un trabajo mucho más secuencial, empezabas una tarea y la terminabas. Sin embargo, ahora es todo casi simultáneo, todo a la vez, que nos exige estar concentrados 100%, ¿no? Bueno, quizás debido a la hiperregulación que tenemos ahora mismo en todas las áreas de especialidad, también a los cambios tecnológicos que a veces pues, nos dan un poquito de vértigo y van a una velocidad que cuesta un poco asimilar, ¿no? Y luego, bueno, pues que hay temas muy delicados como temas de ciberseguridad, como temas de imagen, que también pueden hacernos tirar a la basura un poco todo ese trabajo que hemos hecho de construir una imagen. Las empresas lo saben, cuesta mucho construir una imagen y cuesta muy poquito, minutos, el perderla o el que salgamos en noticia y todo eso por lo que hemos trabajado al final pues se caiga abajo. Pero yo creo que también tenemos que enfocarlo en el sector, todo esto y toda esta hiperregulación y todos estos cambios también como una ventana de oportunidades, porque al final, bueno, pues es lo que nos hace posicionarnos de manera estratégica dentro de las empresas, dentro de nuestros despachos y yo siempre soy optimista y veo en los desafíos pues al final una ventana de oportunidades. Uno de los cambios, digamos, más evidentes, ¿no? Para los ciudadanos es el hecho de que nuestros datos personales se han vuelto en un activo clave, ¿no? Para muchas empresas. Y esto tal vez nos genera unas preocupaciones, ¿no? Porque no siempre tenemos la idea y somos conscientes del alcance real de nuestra información y de la información que nosotros mismos compartimos. ¿Cómo ves tú este equilibrio entre la privacidad y el aprovechamiento comercial de nuestros datos? Pues mira, yo creo que afortunadamente los ciudadanos y los consumidores estamos mejor informados y conocemos mucho mejor cuáles son nuestros derechos y también exigimos que se respeten esos derechos. Y lo vemos, por ejemplo, en casos como los que te comentaba antes, ¿no? De un ciberataque, vemos como los ciudadanos o los clientes pues se interesan por saber qué es lo que ha pasado con sus datos o hasta qué punto pues esos compromisos en sus datos pues les pueden afectar. Entonces yo creo que eso es un punto importante que los ciudadanos cada vez son más conscientes y exigen ese cuidado y esa protección de sus datos personales. Y además yo creo que también lo vemos como consumidor como un valor, es decir, nosotros no queremos como consumidor final, como cliente, trabajar con empresas o comprar a empresas, contratar servicios con empresas que al final sabemos que no van a proteger nuestra información. Yo creo que el tema del equilibrio, yo creo que perfectamente se puede compaginar las dos cosas y yo creo que las empresas cada vez son más conscientes de que es necesario tener y respetar esa parte de cumplimiento normativo como un valor, como algo que aporta realmente valor a su negocio y no solo como coste, que yo creo que ya hemos pasado esa barrera, ¿no? de que el cumplimiento se vea como un lastre, sino que se vea realmente como algo que aporta valor al negocio y realmente impulsa ese negocio. Así que yo creo que está bien que los que la protección de nuestros datos y el cuidado de nuestros datos. Y desde el punto de vista de las empresas, ¿cuáles son, ya que tú trabajas con las empresas, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos y retos que enfrentan en esta búsqueda de este equilibrio, ¿no? Entre el cumplimiento normativo y la necesidad de aprovechar de estos datos?
Bueno, yo creo que como te decía al final, yo creo que podemos buscar ese equilibrio perfectamente. Mira, ahora, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, que se está cuestionando mucho si, pues como consecuencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, vamos a frenar la innovación en España. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio entre innovar y seguir haciendo cosas e incorporar tecnología, porque sí o sí la vamos a necesitar, con ser respetuoso con los derechos de las personas y con un cumplimiento. Como te decía, mi opinión desde luego ha sido, y siempre lo he transmitido así a mis clientes, vamos a apoyarnos en la parte de cumplimiento como una palanca más de crecimiento dentro de las empresas. Entonces yo creo que hay oportunidades espectaculares para seguir creciendo. No por eso deberíamos dejar de incorporar tecnologías como puede ser, por ejemplo, temas de IA, ¿no? que ahora mismo es tan importante y tan relevante. Y, y yo creo que se puede hacer todo, siendo rigurosos con el cumplimiento y con el respeto de los derechos, porque además, como te decía, que los clientes al final no quieren contratar con empresas que no cumplen. Entonces, yo creo que cuando se aprecia eso y los esfuerzos que hay por parte de las empresas, al final todo va mejor. El abogado, ya lo hemos hablado muchas veces, ya no es el stopper del negocio. Desde hace muchos años está alineado con el negocio, cada vez participa mucho más, y lo que te decía es que al final nos podemos posicionar de una manera muy estratégica dentro de nuestras organizaciones. Entonces vamos a aprovechar pues esa posición, ¿no? Y por donde están pasando muchas decisiones estratégicas también, para hacer un cumplimiento, pues por ejemplo en el caso de tecnología, un cumplimiento que también sea pues justo, que sea ético, que sea inclusivo. Sí, luego también otra cosa que destacaría es el hecho de que vivimos en un mundo siempre más globalizado, ¿no? Mientras que en Europa la regulación sobre privacidad es muy estricta, fuera de la UE las normativas son muy dispares, ¿no? ¿Cómo se gestionan estos retos cuando se trabajan con otros países que tienen regulaciones diferentes y menos estrictas, evidentemente, de las europeas? Bueno, pues yo creo que con el tema, por ejemplo, de distintas normativas, bueno, es algo con lo que lógicamente los equipos legales tenemos que luchar, que gestionar, pero fíjate, yo creo que nos ha ayudado mucho, que por lo menos en esta parte de mi trabajo, en la parte de protección de datos, hemos tenido un marco común, que en este caso ha sido el Reglamento General de Protección de Datos, que ha inspirado otras regulaciones. Por ejemplo, en países de Latinoamérica, realmente ese ha sido el estándar sobre el que se han basado luego otras normativas. Por ejemplo, en Inglaterra también se ha inspirado mucho en el Reglamento Europeo. Entonces, yo creo que eso nos ha permitido que, aunque haya puntos, lógicamente, de diferencia, ¿no? y de particularidades, pero sí tenemos ese marco común. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ha facilitado el trabajo. Y luego, que el Reglamento Europeo de Protección de Datos también ha sido un marco en el que se han inspirado en protección de datos, sino, por ejemplo, de inteligencia artificial o temas, por ejemplo, de compliance, de ciberseguridad, mucho en el análisis de riesgos, en la gestión de riesgos proactiva y preventiva, y eso ha sido algo en lo que yo creo que el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha sido muy pionero en establecer esa responsabilidad proactiva, esa diligencia debida, que yo creo que está siendo el elemento común en muchas normativas. Entonces, es cierto que tenemos esos elementos diferenciadores, pero la mayoría de estas normativas tienen como ese eje central de la responsabilidad, de la diligencia, el enfoque de riesgos, la gestión proactiva, y nos ayuda mucho, ¿sabes? Porque al final estás hablando el mismo lenguaje con diferentes como áreas de especialidad, pero eso ayuda mucho, porque además, yo siempre lo digo, vamos a intentar no partir de cero, porque las empresas ya tienen mucho hecho. O sea, cuando entró en vigor el Reglamento Europeo en el 2018, el de protección de datos, pues hicimos un trabajo muy importante, y ahora ese trabajo que hicimos puede ser aprovechado, por ejemplo, para cumplir con normas de ciberseguridad, o para cumplir con el reglamento de IA, o para temas de compliance. Es decir,
a mí me gusta pensar que el cumplimiento normativo no es estanco y no deberíamos pensar que es estanco por las distintas áreas. Vamos a intentar aprovechar lo que ya tenemos hecho en otras áreas para construir esa base común y que nos acelere el crecimiento de las otras áreas, ¿no? Con todo lo que ya tenemos hecho. Tenemos procedimientos, tenemos políticas, tenemos análisis de riesgos, pues vamos a aprovecharlos para impulsar otras áreas en las que tenemos que empezar a trabajar y en las que realmente este trabajo pues, nos puede aportar mucho. Sí, porque la verdad es que la necesidad es adaptarse a los cambios de la tecnología, que solitamente la regulación suele ir por detrás, ¿no?, de la evolución tecnológica, mientras que es necesario que la regulación se adapte sin que se frene la innovación, ¿no? Sí, pero fíjate, yo estoy de acuerdo, el derecho suele ir por detrás, bueno, pues porque también va dando solución a esos conflictos, ¿no?, que empiezan a surgir pues como consecuencia de toda esta tecnología. Yo cuando empecé pues era todo el boom de las redes sociales, de comercio electrónico, y el derecho ha ido dando respuesta pues a todas estas situaciones y a todos esos conflictos que nos empezábamos a encontrar, ¿no? Pero fíjate, yo también incidiría en un punto que es importante y es no solo el derecho se tiene que ir adaptando a estas regulaciones y a todos estos cambios, también las personas. Y ese es un punto muy importante porque en el sector legal lo estamos viendo continuamente. Ahora viene una normativa nueva, como es, por ejemplo, la parte de IA, y los profesionales que nos dedicamos al tema de asesoramiento relativo pues, a privacidad, etcétera, nos tenemos que formar también en IA por varias razones. En primer lugar, porque somos los primeros que también queremos aprovechar las oportunidades que esta tecnología nos brinda pues, para ayudarnos en nuestro trabajo, para ser más eficientes, para ver de qué manera podemos optimizar nuestro día a día, ¿no? Igual que otros sectores la están utilizando y la están incorporando en su día a día, pues el sector legal y los profesionales también queremos hacerlo. Luego porque nuestros clientes ya la están utilizando, entonces lógicamente necesitamos que si un cliente nos hace una consulta sobre un tema relacionado con IA, pues nosotros mismos tenemos que estar formados y saber por lo menos de qué nos está hablando, que sepamos o que utilicemos esa misma terminología. Y luego yo creo que por un tema que comentabas un poco al principio también y que está relacionado con el tema de los consumidores que cada vez conocen más sus derechos y exigen que se respeten. Y es que al final nosotros como personas físicas vamos a empezar también a ser sujetos de decisiones que se van a tomar con inteligencia artificial. Entonces, está bien también que nosotros sepamos cuáles son esos límites, ¿no? Y que podamos también pedir explicaciones con cierto conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Entonces yo creo que ya no tenemos alternativa. O sea, yo creo que en el sector legal nos tenemos que formar, ya te decía, igual que se están formando en otros sectores. Los ciberdelincuentes, los malos, también se están formando en IA y nosotros también tenemos que ponernos al día. Yo creo que el derecho está para dar respuesta a estas situaciones, pero creo que la parte de personas y el tema de capacitación, de alfabetización, también es importante porque al final la tecnología la usamos las personas. Sí, claro. Cambiamos tema, hablamos de mujeres, ¿no? Lo decía al principio que tú estás en la junta directiva de Women in a Legal World y te dedicas a esta comisión TEC siendo responsable. ¿Nos puede contar un poco qué iniciativas estás impulsando para promover el liderazgo femenino dentro del mundo de la tecnología? Pues mira, estamos haciendo muchísimas cosas. La verdad es que creo que sería imposible contarte todo lo que hacemos desde la asociación, pero creo que es importante, uno de nuestros pilares más importantes es la visibilidad. Y en este momento hay muchísimas profesionales magníficas dedicadas a tecnología, dedicadas a esta relación del derecho con la tecnología, con la privacidad, con la IA.
Entonces nos gusta y apoyamos mucho pues cualquier iniciativa que, por ejemplo, nuestras socias nos proponen para dar pues visibilidad a todos los trabajos que se están haciendo. El año pasado, por ejemplo, hicimos un informe muy interesante que además obtuvo un premio en la gala Legal Marcom, que fue el informe de Rethink Legal, un poco de cómo veíamos el sector legal con todas estas tendencias tecnológicas, un proyecto impulsado por un grupo de mujeres fantásticas, de profesionales fantásticas. Y luego hemos hecho, por ejemplo, también un proyecto de competencias digitales en el sector legal, un proyecto que también hemos liderado desde la Comisión de Tecnología y estamos siempre abiertas a seguir impulsando pues, proyectos cuando se presentan oportunidades. Hay muchísimo talento en el sector legal relacionado con el tecnológico y bueno, intentamos apoyar siempre todo lo que podemos y cualquier iniciativa que nos viene. O sea que en este sentido cualquier socia que le apetezca liderar un proyecto hay que tener ganas, hay que tener ilusión y luego todo lo demás viene rodado porque de verdad que hay muchísimo conocimiento, muchísima generosidad y pues de esta combinación solo pueden salir cosas magníficas y como así ha sido. ¿Qué hace falta, en tu opinión, para que más mujeres se animen a especializarse en el sector tecnológico relacionado al legal, claramente, o sea, en derecho digital y en privacidad? Pues mira, a mí a veces cuando me hacen esta pregunta no me gusta mucho hablar de lo que falta, ni de cifras, ni de estadísticas, me gusta hablar de lo que ya estamos haciendo, porque yo creo que efectivamente hay muchas iniciativas, pues por ejemplo, para favorecer que las niñas tengan interés por las carreras STEM, por carreras de tecnología, para que se formen en tecnología. Entonces yo creo que se están haciendo muchas cosas desde las compañías también, se está invirtiendo tiempo y recursos para efectivamente potenciar que haya cada vez más mujeres en estos ámbitos y luego, por ejemplo, yo que me relaciono mucho en grupos de interés, en foros, en asociaciones, veo que hay muchas mujeres participando en la parte de privacidad, hay muchas mujeres que son actualmente delegadas de protección de datos o que son compliance officer o que están especializadas en la parte de ciberseguridad, en la parte de IA. Yo creo que vamos por el buen camino y me quedo un poco con esa parte positiva, ¿no?, de lo que se está haciendo porque creo que me da un poco más de optimismo, ¿no?, de ilusión de seguir en esa línea, no tanto quedarme en el tema de datos y de cifras. Queda mucho, pero yo creo que vamos en el buen camino. Me gustaría dar algún buen consejo a las nuevas generaciones de abogadas que quieran especializarse en tecnología. ¿Qué habilidades serán clave, en tu opinión? Pues mira, yo creo que relacionado un poco también con lo que hablábamos al principio de esa adaptabilidad que creo que es súper necesaria en una especialidad que está en continuo cambio como este. Fíjate, yo les diría que no se queden solo con una carrera de derecho, que la intenten complementar con una visión mucho más completa, pues también con una parte económica, con una parte financiera, que en ocasiones a los juristas pues nos cuesta un poco más y creo que eso te da una perspectiva mucho más global dentro de tus empresas, dentro de tus despachos, ¿no? Mental, hay que estar continuamente formándonos. Ahora el abogado necesita saber de leyes, pero necesita también saber de personas, de talento, de negocio, de sostenibilidad. O sea, al final se nos abre ahí, bueno, pues esa ventana de oportunidades que te decía, ¿no?, que yo creo que las nuevas generaciones tienen que aprovechar. A mí me encanta y en Women in a Legal World hacemos muchísimos proyectos con mujeres fantásticas, mucho más jóvenes, y de verdad te digo que los proyectos son mucho más enriquecedores. Muchas veces ellas piensan que lo que pueden bueno, pues aprovechar o aprender de un perfil un poco más senior pues es muchísimo, pero te digo que para nosotras, las que ya hemos hecho ese recorrido, ¿no?,
Eh, es espectacular lo que aprendemos de ellas. Tienen una manera de trabajar y un llegar prácticamente a todo que es tremendo, con una ilusión, con un optimismo, bueno, que quizás también te lo da la juventud, ¿no? Pero es súper enriquecedor. Entonces yo creo que es clave el formarse, el adaptarse un poco a las distintas situaciones que tanto dentro de la empresa como en un despacho a lo mejor te pueden venir y también tener ese punto creativo muchas veces, ¿no? Siempre se nos acusa a los juristas de que estamos muy encorsetados en nuestras labores, en nuestras áreas y también ese punto de creatividad, de pensar si se pueden hacer las cosas de una manera distinta, pues yo creo que también es importante y además es ilusionante y es motivador también. Y es importante también, si puedo añadir, tener modelos a seguir, ¿no? Mujeres, líderes que compartan sus visiones como hacéis vosotras en Women in a Legal World. Mira, como última pregunta me gustaría conocer qué es lo que más te motiva en tu trabajo diario y cuál impacto te gusta dejar en el sector. Pues mira, yo creo que hablando un poco de tecnología, que a veces parece que estamos hablando mucho de máquinas, de algoritmos, etcétera, yo creo que lo importante es no perder nunca de vista que nosotros al final lo que hacemos es trabajar con personas y para personas. Creo que a mí es la parte del trabajo que más me llega realmente, el pensar que en un momento a lo mejor pues de problemas o de dificultades de una empresa, pero que al final quien te lo transmite es una persona, pues he podido ayudar, ¿no? Que he tenido ese momento de escucha y de apoyo a esa persona y, y siempre lo digo, a mí me gusta trabajar también con un propósito, entonces yo creo que cuando trabajas con un propósito de querer hacer las cosas ya no mejor, sino realmente para que tengan una cierta pues trascendencia o para que esa persona a la que se ha ayudado se acuerde de ti, pues yo creo que el día a día también se hace mucho más llevadero, ¿no? Entonces yo creo que el derecho tiene el potencial de transformar muchas cosas y creo que las personas que nos dedicamos al derecho pues tenemos ese don o esa magia, ¿no? Y está en nuestra mano el pensar que por lo menos en momentos pues hemos sido capaces de impactar de una manera positiva en las personas y hemos contribuido de alguna manera bueno, a que tengan un momento de un poquito más de felicidad y creo que quizás esta es la parte de mi trabajo que más me gusta y también, bueno, pues es quizás lo que me gustaría, ¿no? Dejar como legado, ese punto humano y cercano que creo que me gusta. Pues muchísimas gracias a María Pardo de Vera, gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotras y por darnos tu visión sobre el liderazgo femenino y el derecho de la privacidad y tecnológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilaria, a vosotros por compartir este ratito y nada, espero que muchas mujeres más se animen a empezar sus carreras en la parte digital y de tecnología porque de verdad que necesitamos todo su talento. Vale, termina aquí esta conversación. Si os ha parecido interesante, no olvidéis seguirnos en vuestra plataforma de podcast favorita, compartir este episodio y dejarnos vuestra opinión. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.